Bienvenidos al podcast de Ruso con Kacha y acá estamos aprendiendo cómo aprender a hablar ruso con confianza en unos meses y en este episodio te enseñaré los sonidos que existen en ruso y no existen en español. Lo que pasa es que algunos de ellos sí que son parecidos, pero son un poco diferentes. Otros es que habrá que aprenderlos, ¿sí? Aprender a pronunciarlos, al menos de alguna forma, parecidos a cómo lo hacemos los rusos, ¿ya? Y también, pues desde el principio les tengo que decir que el sonido más difícil quizá en ruso es el sonido y, y las palabras más básicas, um, se escriben y se pronuncian con este I. I es una versión de I, digamos, pero un poco más de la garganta, ¿ya? Ya les dije que es parecido a, bueno, cuando como que si estuvieses empujando la pared o algo súper pesado y y estés diciendo así. No lo decimos así de fuerte cada vez, pero si yo te digo ti, no suena tan así. No, no, no. Pues suena normal, porque yo ya he practicado miles y millones de veces. Y con la práctica vendrán tus resultados también, ¿ya? Para no confundir a nadie, voy a estar escribiendo estas letras acá, porque también cuando hablamos sobre el alfabeto, ya tenían que aprender que en ruso varias veces la manera de escribir un sonido te confunde. Entonces, igual nos enfocamos en cómo pronunciarlos. Y solo para enseñarles bien, voy a escribir también cómo se escribe. Empezamos con lo más difícil. Perdón. Bueno, esta es nuestra U. Ya tiene la señal suave y este palito. Y básicamente, ¿por qué es importante pronunciarla bien? ¿Y qué pasa si no la pronuncias bien? Justo en este caso es importante porque igual la I la tenemos también, ¿sí? Y es muy cómodo que en ruso, igual que en español, tenemos I como, bueno, y yo, tú y yo, y para nosotros también es igual. Esta palabra significa I. Y hay palabras que tienen ambas letras, I, U, y claro, para nosotros es muy diferente. Y yo, si fuese tú, practicaría las palabras más básicas. Ya como si te pregunto, ¿как ты? ¿Cómo estás? Igual tengo que decir ¿как ты? ¿Sí? ¿Se ve al revés? ¿Qué se ve al revés? Se ve al revés, ¿sí? Bueno, a ver, tendría que escribirla al revés. ¿Qué hacemos? Tal, tal. Bueno, no sé cómo se verá aquí, pero igual les... Ajá, sí, así estará bien. ¿Se ve al revés? Bueno, esa es nuestra I. Entonces, te pregunto, ¿cómo estás? ¿Da? Puede decir как дела, pero también puede decir как ты. Как ты. Y как ты, al menos intenta decirla un poco menos ¿cómo se dice? Como estrecha. Para mí hay algunos sonidos que son más horizontales y otros que son más verticales. ¿Ya? En francés también tú tienes dos E. En la de español es horizontal. Es así. Es bastante abierta, pero también horizontal. ¿Sí? Y ¿por qué empezar a hablar de E? Bueno, es igual. Es lo mismo que con I pasa lo mismo. I es horizontal. Y está aquí como así, con un agujero muy pequeño de tu boca. Y así.
Y, por ejemplo, el sonido A, o sea, abres la boca, es más vertical, ¿sí? Como que igual trabajas más la garganta. Y con U también funciona. Nosotros, si queremos pronunciar la U, tenemos que, como que visualizar mucho y hacer que el sonido vaya por acá. ¿Sí? Aquí. U, ti, ti, ti. Igual parece un poco al español. En español tenemos ti. Para ti, también se aplica esta parte, pero aquí la tienes horizontal. Ti, ti, ti. Y si la haces ti, un poco más vertical, ti, ti, va a ser un éxito, ¿sí? Igual cuando empiezas a describir cosas, que algo es grande o algo es simple, dices en plural o masculino singular, dices prastille, simples, ¿sí? Al final de un adjetivo masculino y plural, puedes encontrar una uy, ¿sí? Entonces está por todas partes y es como un poco lamentable porque tienes que hacerlo desde el principio, pero también es bueno porque tienes más práctica, ¿ya? Si esperaras un año para empezar a decir y ya tendrías menos práctica, ¿sí? Entonces, простые, простые, большие, большие, ¿sí? Um, esa es nuestra primera letra, que se escribe de esta manera rara ya. Bueno, la pregunta más importante acá es ¿qué pasa si estás utilizando los sonidos de tu idioma? Что будет, если ты будешь говорить испанскими звуками по-русски? Yo conozco ejemplos así y si vas a estudiar conmigo siempre va a ser como un poco más relajante. No te voy a exigir que hables como un ruso, pero sí depende de tu personalidad. Si eres una persona que, bueno, si te gusta mejorar y si sabes que no podrás hablar como un bebé, no podrás hablar como un mal educado, digamos, ahí te toca a ti trabajar, porque la práctica es súper fácil. Vas a, o sea, como yo ahora, enfrente de un espejo, te mires y hablas y luego comparas, por ejemplo, grabas tu voz o estás mirando un video en YouTube e intentas pronunciarlo como ellos pronuncian, como Katia pronuncia, ¿sí? Y solo te toca a ti, ¿sí? Es muy importante de verdad trabajarlo. Pero si no quieres, igual te propongo hacer un pequeño esfuerzo en las clases. Al menos están intentando un poco, un poquito, ¿sí? Como, bueno, si me sale bien, si no me sale, pues otro día. Y como que enfocar tus esfuerzos en las palabras que de verdad valen la pena pronunciarlas bien. Les doy un ejemplo más ahora. ¿Qué puede pasar si tú pronuncias algo incorrectamente? A veces no pasa nada y tú como que lo entiendes. Igual algunos de mis amigos latinoamericanos que hablan ruso así, como que hablan pero no se esfuerzan nada, pues a mí me suena un poco como bebés, ¿sí? Igual a los bebés los entendemos, sí, suena un poco como, bueno, no habla bien, pero se entiende. A veces no se entiende y tienen que como repetir varias veces de otras maneras para comunicar lo que quiere decir. Pero hay un chiste, lo vi por internet, de hecho. Ya voy a escribirlo primero. A ver, tendré que escribirlo al revés. ¿Conocen el verbo caminar o ir en ruso? ¿Cómo es el verbo ir en ruso? ¿Cómo es el verbo ir? Ichi, ¿no? Bueno, así es, ichi, ichi. Y si queremos decir que él va, ¿cómo va a ser? Él va. Yo digo on es él, on y yot. ¿Sí o no?
Un идет. Un идет. Oh, ¿cómo escribí tan bien? Miren. Он идет. Он идет. Él va. Он идет. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, el sonido yo, como que existe en español, ¿ya? Pero al mismo tiempo no existe. ¿Qué palabras hay cuando tienes que tener una D y luego yo? Creo que no hay. Por eso siempre dicen idiot, idiot, como con una I extra. Y es un error muy grave porque, ¿por qué? Porque si dices idiot, ¿cómo suena idiot si lo pronuncio mal? Es un chiste de verdad, o sea, algunos alumnos lo escriben mal porque no saben. Si lo escribes como tú quieres pronunciarlo, va a ser esto, ¿no? Idiot. Idiot. De verdad, un alumno escribió idiot como idiot porque para él suena igual. Y idiot es un idiota, ya lo sabemos. Pero idiot, idiot. Un idiot. Va caminando. ¿Ya? Ya saben que es importante. ¿Me creen? Vamos a practicar un poco entonces. Ichi, ichi. Aquí como tenemos una T larga, otra vez. Un otro día hablé que no era tan importante el alfabeto porque la fonética te va a confundir muchísimo. Aquí, por ejemplo, tenemos idti, 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 pero lo leo como ichi, como T. Ichi, ichi. Он идет. Он идет. Intenten conectar estas dos letras, ¿sí? D y hacerla, no, de acá, así como en español. Duda. Ay, ni siquiera pronuncian la letra D, dicen como duda, medio pronunciada. Muy fuerte en ruso. D. D. De verdad, como escupiendo un poco. Ya, D. D. D, 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 da. Da, nuestro sí. Da. Idiot. Idiot. Como muy suave. Yo. Idiot. Idiot. No hay I, ¿no es cierto? No hay. Idiot. Idiot. La diferencia está en la D. Porque si fuese idot, para nosotros, si no era yo y fuese una o en ruso, en español es igual. Idot sería así, idot. La diferencia está en la D. Si tienes yo, pues tú tienes que pronunciar la D un poco más suave. Idiot. Ya, así. Ya, yo, idiot, idiot. ¿Ok? Luego, ¿qué más tenemos? También, pues el segundo sonido súper crucial, ay, que también es un dolor de cabeza. Vamos a empezar con su vecino, que es un poco más fácil. Que igual existe en español, pero mucha gente es vaga y no la quiere pronunciar bien. En Chile no la pronuncian, así que si alguien chileno me está viendo, ¿cómo dicen sushi? En Chile dicen sushi. Y de verdad, estuve explicando la diferencia entre sh y ch a un amigo chileno, a mi colega Felipe. Nunca supo la diferencia. No entendía, no escuchaba. Creo que depende de tu oreja si está desarrollada o no. Y es importante trabajarlo. En ruso son dos letras diferentes. Vamos a empezar con ellas. Ay, escribí otra vez. Che. Bueno, así. Esta no. Chair se parece a chair en inglés como la silla, ¿sí? Entonces, esa es como sh.
Y ese es como ch. Entonces tenemos sh. Y ch. Eso es como, bueno, Chile, ¿sí? Ch. También un poco más fuerte quizá en ruso. Ch. Y esto es sh. Ya, con eso partimos. Me escriben si tienen preguntas y ya con eso es difícil. Pero claramente yo quiero hablar sobre la más complicada de estas y que mucha gente no le entiende la diferencia entre ella y sh. La sh. Esa, ¿no? Sh. ¿Por qué necesitamos esta letra? Pues lo primero que me viene en la cabeza, es el nombre de la sopa más famosa rusa, ¿sí? Bueno, de hecho, borsch es ucraniano, pero sh está ahí y la segunda sopa también se llama con esta letra shi. ¿Cuál es la diferencia? Les intento explicar, pero yo creo que siempre es mejor que me copien, que intenten entender qué es lo que estoy haciendo con mi boca para lograr este sonido. Sh. ¿Sí? Sh es la primera, la que no tiene esta colita, ¿sí? Esta es sh. Como, bueno, ¿qué hay? Bueno, sushi no es una palabra española. ¿Qué hay con el sonido sh? Igual lo tienen, ¿no? Sh. Para mí está aquí, justo al lado de mi boca, delante de los dientes. Sh. Pero sh. Está más horizontal otra vez. Sh. Shop, bueno, shop sí tiene. Sh. Está más aquí, ¿sí? No estaba aquí cerca. Sh. Para eso necesito abrir la boca un poco más así horizontal. Sh. Y así pues estoy haciendo este sonido que igual no tiene mi voz, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Ya. ¿Por qué es importante? Porque hay palabras que se escriben con otras letras, por cierto. Por ejemplo, contar se escribe con s, ch, i, t, a, t. Entonces, se escribe como считать. Pero en realidad lo que decimos es esta sh. Ya, por eso, otra vez, es mejor saber cómo pronunciarlo y cómo se comunica. Sh, y yo digo contar en ruso, считать. Ajá, su reacción. Si digo, bueno, si dices como yo cuento, también significa yo creo. Yo creo que bla, bla, bla. En mi opinión, bla, bla, bla. Eso decimos я считаю. Я считаю, что... Я считаю, что... Да, я считаю. Считать. Otra vez, ¿cómo puedes pronunciar esto si tú eres hispanohablante? Я считаю, no sé, depende. Cada uno es único en este sentido, de verdad. Hay miles de maneras de pronunciarlo mal, pero una sola manera de pronunciarlo bien. Y igual lo que he notado mucho es que los hispanohablantes sufren mucho con la letra Z. La letra que se escribe como 3, ¿ya? También me preguntaron por la Y, así que les digo ambas ahora. A ver, tengo que dibujar mucho. Pues primero la Y, que se parece a un spider, ¿sí? Esta, Y. En inglés es, bueno, en inglés es más fácil, en español otra vez, ¿qué hay con Y?
No tanto, ¿no? Igual. Je será así, ¿ya? Je. Eso es nuestra je. Se escribe de esta manera rara y si la escribo como de mano, va a ser así. Je. Y ahora esta es la versión como para imprimir. Y ahora estaré hablando sobre la z. Así se ve, ¿no? Z. Hispanohablantes. Queridos hispanohablantes, ¿quién puede pronunciarla bien? Díganme. Porque igual todo el mundo dice z en vez de z. Sí, hay que practicar. Yo creo que una vez sabes cómo se pronuncia, igual no solucionas tu problema porque cada vez tienen que estar pendiente. Es como yo cuando estoy diciendo ustedes o vosotros. Yo lo puedo controlar. Y es como un poco de meditación. Tienes que saber cómo, ¿no? Controlarte en este sentido. Porque estás hablando y de repente tienes la palabra yo sé, ¿cómo decimos? Yo sé en ruso. Я знаю, я знаю. Y entonces la primera letra tiene que ser Z. Hay que hacer el esfuerzo, darle la voz, sí, porque no tiene voz, solo tiene el ruido en la boca. Y Z sí que tienes el mismo sonido, pero con tu voz. Z. Я знаю. Я знаю. ¿Ah? Я знаю. Я знаю. Muy bien. Igual, ¿cómo te vas a sentir si no lo pronuncias bien en una situación cotidiana? Pues de la misma manera que yo cuando pronuncio algo en francés y me suena raro. Bueno, claro que igual te sentirás mal por un segundito, pero con la práctica ya se te pasará y creo que los latinoamericanos en este sentido son un poco más abiertos, pero igual, por ejemplo, mi amiga Ellison, la colombiana, ella pone mucho, bueno, sé que está enseñando español en ruso, ya está enseñando español a los rusos, entonces sabe hablar ruso, ¿no? Para explicar cómo hablar español. Y cuando le toca hablar algo en las stories, no dice nada y pone, yo creo que no hablo lo suficientemente bien. La historia de siempre. No tiene que ser así. No tiene que ser así, ¿ya? Tienes que educarte en este sentido también y a veces andar ahí. Si, por ejemplo, alguien te corrige, haces el esfuerzo para cambiarlo o si quieres no haces el esfuerzo. Claro que es mejor hacerlo porque igual nosotros necesitamos comprenderte y si estás hablando en español con las palabras medio rusas, igual, siempre estoy diciendo que son parecidos, entonces no sirve. Igual te van a entender más que a los franceses o a los ingleses. En esto tienes la ventaja, ¿ya? Ya has sacado la lotería y lotería en ruso va a ser lotería. Si tú dices lotería, como que te tienen que comprender, ¿no? Pero con las palabras más básicas, que son distintas, porque a ti en ruso va a ser тебя, especialmente la de мне, porque me en español, como me gusta, me invitaste, esta me en ruso tiene una letra más y es n. Pero no solo n, es una ñ suave, como si fuese m, ñ y luego e. Mnie. Es muy importante aprender esta palabra, porque igual hay otra que es muy parecida y es miña, y yo creo que es crucial aprender la diferencia, aprender a pronunciar las dos bien. Meña tiene una meña, a mí, acusativo. Y мне es dativo, cuando me das algo, me gusta algo, ¿entiendes? Y
Мне tienen que sonar muy rápido, sin cero sonidos en promedio de M y N. Мне, мне. Toca práctica. Toca práctica. Y también les quería contar un poco si hay diferencias como regionales entre estos sonidos en Rusia. Y quizá es algo un poquito más avanzado, pero en general en Rusia no tenemos dialectos. No, tenemos dialecto, pero no son como idiomas distintos, como por ejemplo en Argentina y Chile. En Chile y, qué sé yo, Colombia, Cuba, luego a España, idiomas diferentes, vocabulario diferente. Y en Rusia, Rusia es muy grande y sí que siempre hay palabras como locales, pero son pocas, de verdad son muy pocas. Y los extranjeros que están viajando por Rusia igual dicen que, wow, en toda Rusia se habla el mismo ruso. Yo vengo de una zona central de una ciudad que se llama Kostromá y es un muy buen ejemplo de lo que de lo que les quiero contar sobre los dialectos, porque igual en algunas regiones están como tragando un poco las vocales, ¿ya? Por ejemplo, tienen una que es como importante y otras que son menos importantes, entonces dice como, я немножко сегодня, así, como que cortado, ¿ya? Y hay que acostumbrarse a eso, claro. Pero se entiende. Yo creo que la tendencia en ruso es que cortamos, si tenemos muchas consonantes, intentamos pronunciarlo con menos consonantes. Y si tenemos una palabra larga, igual pronunciamos las consonantes y cortamos 2 o 3 vocales, entonces hay una o dos y es más fácil hablar y como que igual se te entiende. Y nadie lo enseña así. Es que lo estoy viendo y de verdad quiero aportar en este sentido y enseñarles un ruso más como nosotros lo hablamos, ¿sí? Y uno no se da cuenta, cuando vives en Rusia no te das cuenta que dices здрасте en vez de здравствуйте. Pero es así, es un ejemplo muy común, pero hay tantos que, bueno, claro, que si tú no sabes esto no vas a entender nada. Y pues dialectos, tenemos, digamos, bueno, esta diferencia entre las entonaciones y tal, y en algunas partes se habla más rápido, en otras partes se habla más lentamente, ¿sí? Quizá en las ciudades más grandes se habla más rápido, pero también en mi ciudad y en esta zona un poco más al norte se habla como decimos muy fuerte las O's, porque en español lo que sucede es que ustedes pronuncian todas las vocales como son. Y para nosotros los rusos suena un poco como de campo, ¿sí? Como alguien, no mal educado, pero alguien del campo. Y yo vengo de esta parte que es donde se habla así. Y igual hace 10 años que estoy viviendo en San Petersburgo, pero aún así me sale mi acento. No se nota tanto y es cuando, o sea, por ejemplo, no sé, a mis amigos súper cercanos no lo notan, pero para mí es evidente que lo tengo. Y hay esta diferencia entre, pues en algunas partes dicen más como, bueno, Kostroma ya no dice nadie, ya fue hace muchos años que decíamos como en español un poco, ¿ya? En Bielorrusia hasta ahora habla un poco así, aún mucho más así que en Rusia, y solo es el acento. Y entonces en Moscú, en ruso es Moskva, pero se escribe como Moskva, se escribe. Y siempre como que les imitamos como Moskvichi, porque dicen mucho el acento del sur como A. Moskva, Moskvichi, con una A larga y muy expresa. Ya, Москвичи, Москва y Кострома como de campo, как деревня. ¿Y qué más? Pues el campo, o sea, el campo de verdad, o sea, mi abuela habla un idioma que yo no comprendo, así que no hablaremos de eso. Igual es poco probable, ¿no? Que tú vayas por un año a un campo para hablar con abuelitas. Bueno,
eso que yo creo que de verdad siempre cuando hablas un idioma nuevo, tienes que invertir en la parte de hablar. Mucha gente no lo entiende y cree que, bueno, es suficiente que yo lea un poco, no sé qué, escuche, pero muy pocas personas al final pueden hablarlo y no es difícil. Eso lo sabe hacer cualquier niño y a un ruso, cualquier niño ruso, pues crece y aprende ruso, así que les doy esto como motivación, que de verdad es posible y la pronunciación es posible. Y bueno, lo mismo, ¿no? Tú pronuncias bien el español, entonces una vez ya lo hiciste. Um, y, um, y claro, bueno, igual vale la pena intentar un poco, ¿sí? Yo siempre aconsejo hacerlo con alguien que hable muy bien tu idioma, que sepa, yo por ejemplo, a mí me gusta este tipo de cosas y yo sé cómo suena esto, porque yo canto, yo toco piano y yo tengo el oído bueno en este sentido. O sea, es como, me cuesta entender que, por ejemplo, un amigo chileno no sepa la diferencia entre che y sh, que son dos sonidos, o sea, Dios mío, che y she, se oye, ¿no? A diferencia. Y ya, y igual sirve practicar con una persona así que ya te ayude, ¿no? Escucharlo y ya decirlo un poco mejor al menos. Por eso en las clases, normalmente en mis cursos, tenemos esta versión cuando yo trabajo contigo en persona y tú me envías tu versión, tu audio, tu tarea de casa. Por ejemplo, en las maratons tenía, no sé, 50 frases para un fin de semana. Entonces ellos me enviaban sus audios y yo les doy de vuelta, ajá, esto está bien, eso no está bien, tienes que trabajar esto, ¿sí? Otra vez me preguntan cómo se pronuncia muy, si es más labial o de la garganta. Me está aquí, mamá se hace con los labios, pero claramente va más ahí. Muy, 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 muy. ¿Sí? Eso. Bueno, resumiendo, los sonidos más difíciles. Sh, que es la sh, pero suave. Shi, borsch, borsch, nuestra sopa, ¿sí? Borsch, borsch. Luego j. Cada consonante en ruso tiene dos versiones, ¿sí? Entonces podemos hablar mucho sobre la B, la V, la, no sé, en si quieres, porque cada una, P, R, cada uno casi, ¿sí? Muy pocas no tienen versiones como sh, estas no tienen versiones, y, pero la mayoría tienen la versión dura y la versión suave, y eso se practica, ¿ya? Si tienes P, P. En español, ¿qué es? Papá, perro, igual es P, como nuestra versión dura. P, P, P. Para mí va a ser papa, pushka, pole. Esto es la P, la más parecida al español. Pero tenemos una más, ¿ya? Y esa es la que viene con la Y, que se escribe igual que E en español. Y si P viene con Y, juntos nos dan un sonido nuevo con la P suave y va a ser pie, 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 ¿sí? Cambia el sonido P, papa, песня, песня. Por favor, díganme si oyen la diferencia o es algo que no entienden. Me importa su opinión, ¿sí? Песня. Y lo mismo con las otras consonantes, ¿sí? Aún con la R, ¿sí? Podemos tener ручка, ручка, ручка это вот, ¿sí? Lápiz, ручка, рука, ¿sí? La mano, рука. Y luego a la vez tener algo como рядом, рядом,
Рядом. Sí, tenemos рядом. Ручка, pero рядом. Ри. Es una R un poco más parecida en español, pero igual hay diferencias, sí hay que trabajarla. Рядом. Речка. Решать. Me preguntan por una palabra, вот. Una V larga y luego T al final. Вот. Sí, no entienden la diferencia entre P y P. Bueno, inténtenlo. Si pueden, me pueden grabar sus versiones de audio y enviar en los mensajes directos en la cuenta de Instagram. Sí, pero igual está acá en los labios. Y pie, tienes que hacerlo horizontal otra vez. ¿Ya? Tenía. Печка. Печка. ¿Ok? Pie, más suave. ¿Ok? ¿Algunas otras preguntas? Porque vamos bien, ¿sí? Vamos bien. En ложка tenemos una L fuerte, ¿cierto? Ложка. Es muy así, muy pequeño así. La lengua es muy chica, así, vertical. Ложка. Pero cuando tenemos люблю, horizontal. Люблю. Лёша. Лечь. Лечь. Tienen que tocar los dientes por ahí, ¿sí? Con tu lengua. Y en el caso de ложка, está acá la lengua. Ложка. Pero лежать. A ver, si les gusta la fonética también, ¿no? Quieren trabajarla también. Está muy bien. Por eso siempre, claro, estamos aprendiendo una frase. Si quieren, aprendan la versión de cómo se escribe, pero lo más importante es, bueno, practicar cómo se habla. Aquí me ponen una palabra look, y es un muy buen ejemplo porque look es cebolla, pero si le dices look con la L suave de blue, si dices look, va a ser otra cosa que significa como un agujero para salir de un edificio. Look. Y look, ya les dije, acá, look. Bueno, algunas preguntas más y me voy yendo. Nos veremos mañana. Ya les diré el tema para la mañana, para que se preparen, va a ser a la misma hora. Un tema bueno. Les voy a dar consejos sobre las series que tienes que estar mirando para mejorar tu ruso. Mañana a las 2 de la tarde, el tiempo chileno, Ecuador, y a las 12 de México, 8 de la noche en Rusia, vamos a vernos para hablar sobre las series que les recomiendo. Igual algunos videos porque en mi canal de Telegram a veces hago sugerencias y les mando links con subtítulos. Subtítulos en ruso igual les sirve o en español y de eso hablaremos mañana. Por hoy ya va a ser todo. Muchas gracias por su atención y bueno, mucha suerte, mucho coraje con mi idioma. Claro, espero un día escuchar cómo tú estás hablando ruso y vas a hablar conmigo un día. Lo espero y ya nos vemos mañana. Chao.